Saludos cordiales. Estamos estudiando en la Universidad Estatal de Milagro, carrera de Economía en línea de tercer semestre para el OC2 de la materia de microeconomía aplicada. Este grupo está conformado por Benavides Delgado, Yulisa Anabel, Chama Gómez, Lisbeth Zoila, Foyaín Pagua y Manuel Andrés. Mi persona, Mestanza Velasco, Kimberly Michelle y Rey Falcón Darío Alexis. Vamos a hablar sobre el equilibrio de Nash. ¿Qué es el equilibrio de Nash? Es una combinación estratégica con la propiedad de que ningún jugador pueda ganar o mejorar desviándose unilateralmente de tal combinación. Este describe una situación en la cual cada persona actúa óptimamente dadas las acciones de los demás jugadores, de manera que nadie quiere cambiar su acción. Es un equilibrio o concepto de solución importante en la teoría de juegos, no cooperativa, y también es conocido como el equilibrio de miedo. El concepto toma su nombre del matemático americano John Nash, quien fue el que desarrolló el concepto formalmente en los años 50. ¿Cuál es su principal característica? La principal característica del equilibrio de Nash es que ha sido creado para abordar por medio de una estructura sistemática, entre otras cosas, relaciones conflictivas entre entes o personas. El principal objetivo de la teoría de juegos es determinar la conducta racional en situaciones de juego en las que los resultados son condicionados a las acciones de jugadores interdependientes. También nos permite predecir qué ocurriría cuando individuos racionales toman decisiones. Toda esta información nos lleva a plantearnos dos grandes preguntas. Primera, ¿cuál es la importancia del equilibrio de Nash? El principal motivo por el que este término ha tenido tanta importancia se debe a su increíble aplicabilidad. Es decir, se trata de una teoría que se puede aplicar con facilidad en diversos ámbitos de la vida cotidiana, especialmente en lo que respecta al sector económico mundial. Su consiguiente utilización, el concepto del equilibrio de Nash ha jugado un papel fundamental dentro de las decisiones económicas más importantes de la sociedad. De hecho, es tanto así que gracias a la creación del término, John Nash logró llevarse el Premio Nobel de Economía en el año 1994. Esto demuestra la importancia que tiene este concepto en el ámbito económico mundial. Segundo, ¿cómo se puede aplicar el equilibrio de Nash en la vida? El equilibrio de Nash se aplica mucho en la práctica en diversos campos, como la economía, los negocios, la política o en la tecnología, etc. Los negocios son un claro ejemplo donde se puede utilizar a la hora de analizar la competencia. En la política se utiliza mucho a nivel de negocios y especialmente en relaciones internacionales. Cada país considerará las acciones de los demás antes de tomar su propia decisión. Factores de equilibrio de Nash. Están las estrategias puras y las estrategias mixtas. La estrategia pura. El jugador o el participante elige una única y determinada acción o decisión con probabilidad, es decir, que implementa una única estrategia a la hora de jugar o participar. Esto quiere decir que el jugador siempre va a elegir una estrategia que sea la más dominante o la que le deje la mejor opción, o en el caso de ser necesario, si es que no tuviera más opciones, elegir la que menos daño le haría. En el caso, por ejemplo, en la parte de la economía o en la parte de empresarial, se elegiría la que menos daño haría para la empresa, o digamos minimizar las ganas, minimizar las pérdidas. Estrategia mixta. Es cuando se realiza un proceso de selección aleatoria en la que se hace una distribución de probabilidad, y este tipo de estrategia también se la conoce con el nombre de estrategia mezclada. Bueno, aquí podemos ver que tenemos una tablita en la cual vamos a hacer el ejemplo en el que hay dos participantes A y B que están realizando un juego, y pone coopera y sé qué pasaría si el otro coopera. Por ejemplo, lo leemos así. Si A coopera, tiene 3, en el cual si B coopera, tendría 3. Ahora, si A coopera y B no coopera, sería 0 y 5. Entonces, por lo cual tendrá sería que los dos cooperen, y ahí ganaría en la otra la B. Ahora, si A no coopera
y B sí coopera, sería 0. Y si A no coopera y B no coopera, tenían 1 y 1. Ahora, ¿qué pasaría en el caso de que si A coopera? Si A coopera, hace mismo 3. Y si A coopera y B no coopera, ganaría A. Si B no coopera, ganaría y A coopera. Y así mismo. Entonces, aquí podemos ver que el equilibrio de Nash sería la de que en las dos no cooperara, ya que esto no incurriría en ninguno de los otros juegos y por lo tanto quedarían como en un equilibrio. Bueno, más que nada este juego de Nash se hizo para ver las mejores posibilidades o los mejores escenarios que pueden realizarse. Bueno, algo que se podría decir que como didáctico podría ser en los juegos de ajedrez, que cuando ya comienzan ciertos tipos de apertura, por ejemplo, ya se sabe cuáles son las mejores jugadas para así a veces quedar tabla, que ya los grandes ajedrecistas ya tienen, digamos, tal apertura con otra defensa, llegan a tablas, o cuál es la que debería ganar, o cuál es todo eso. Entonces, es más o menos así que se podría decir que es una teoría de juego, siempre eligiendo las mejores opciones, y en el caso de que no se puede elegir la mejor opción, ganar, se elegiría la opción que sería un empate o sería menos riesgoso o menos pérdidas en la parte práctica, profesional, laboral. Muchas gracias. Desarrollo del mapa mental. Concepto central, equilibrio de Nash. Definición, situación en la que ningún jugador puede mejorar su situación al cambiar unilateralmente su estrategia. Nos dice Nash 1950. Su importancia nos permite predecir comportamientos estables en interacciones estratégicas. Tenemos la teoría de juegos, donde tenemos los juegos no cooperativos y los juegos cooperativos. En los juegos no cooperativos, análisis en escenarios donde los jugadores no pueden hacer acuerdos vinculares. En los juegos cooperativos, tenemos las aplicaciones en situaciones donde se permiten acuerdos entre jugadores. Gerson, 1991. Tenemos también los componentes del equilibrio de Nash. Están las estrategias óptimas y la racionalidad. En las estrategias óptimas, decisiones racionales que maximizan el beneficio individual. Racionalidad, tenemos supone que los jugadores son racionales y buscan optimizar sus resultados. Nos dice von Neumann y Morgenstern, 1944. También tenemos los tipos de juegos y aplicaciones. Juegos simultáneos, juegos secuenciales y las aplicaciones. En los juegos simultáneos tenemos las decisiones tomadas al mismo tiempo. Ejemplo, juegos de coordinación. En los juegos secuenciales, decisiones tomadas en una secuencia donde los jugadores pueden reaccionar a las decisiones de los demás. En aplicaciones tenemos la economía, política, biología y vida cotidiana. Rasmussen, 2007. Ejemplos de aplicación en la vida real. Tenemos lo que es el tráfico, la competencia de mercados y situaciones cotidianas. En tráfico, decisiones estratégicas en la elección de rutas. En la competencia de mercados tenemos lo que es decisiones de precios entre empresas en competencia. Tirole, 1988. Y en las situaciones cotidianas tenemos la elección de filas en supermercados, elecciones de horarios de trabajo, entre otros. Y por último tenemos las limitaciones y críticas, lo que es multiplicidad de equilibrios. No siempre existe un único equilibrio, y en limitaciones en aplicaciones reales, el comportamiento humano no siempre es completamente racional. A continuación también presentamos nuestro cuadro comparativo.
Contenidos relevantes del equilibrio de Nash. En lo que es aspecto, definición de equilibrio de Nash, equilibrio en juegos cooperativos y no cooperativos, equilibrio de Nash en teoría de juegos, clásica versus actual, y limitaciones del equilibrio de Nash. En la descripción tenemos situación de estabilidad estratégica donde nadie mejora al cambiar solo. La descripción del equilibrio en juegos cooperativos y no cooperativos. Tenemos que los cooperativos permiten acuerdos y los no cooperativos cada jugador actúa por sí solo. En la descripción de equilibrio de Nash en teoría de juegos clásica versus actual, tenemos que la clásica enfoque en juegos de suma cero y decisión racional. Descripción de las limitaciones del equilibrio de Nash no siempre predice todos los comportamientos en la realidad. Los autores en la definición de equilibrio de Nash tenemos a Nash 1950-1951, que son los autores principales de equilibrio en juegos cooperativos y no cooperativos. Tenemos a Gerson 1991 y Aumann 1987. En el equilibrio de Nash en teoría de juegos clásica versus actual, tenemos como autores principales a von Neumann y Morgenstern 1944 y Nash 1950. En limitaciones del equilibrio de Nash, tenemos los autores principales a Harsanyi y Selten 1988. En la importancia de la definición del equilibrio de Nash, nos ayuda a entender interacciones estratégicas en varias disciplinas. Y en el equilibrio en juegos cooperativos y no cooperativos, tenemos una importancia de que la cooperación en grupos, competencia entre individuos. Una importancia también del equilibrio de Nash en teoría de juegos clásica versus actual, tenemos el uso en economía, biología, política. En limitaciones del equilibrio de Nash, tenemos una importancia de la multiplicidad de equilibrios y supuestos de racionalidad. Un ejemplo en la vida real sobre la definición del equilibrio de Nash es los juegos de competencia como ajedrez o competencia de precios. En equilibrio de juegos cooperativos y no cooperativos, tenemos un ejemplo en la vida real que es las empresas en competencia de precios o sindicatos con empresas. Ejemplo de vida real en equilibrio de Nash en teoría de juegos clásica versus actual, tenemos el mercado de bienes, decisiones en política. En limitaciones del equilibrio de Nash tenemos un ejemplo de la vida real, la racionalidad limitada en decisiones complejas. Buenos días, mi nombre es Darío Reyes y voy a dar las conclusiones. Con la información recolectada referente al tema equilibrio de Nash, se llegó a conocer el equilibrio de Nash introducido por John Nash en 1951. Es un concepto crucial en la teoría de juegos no cooperativos, destacándose por su capacidad para describir situaciones donde ningún jugador puede mejorar el resultado, cambiando unilateralmente sus estrategias. Su aplicabilidad abarca tanto las estrategias puras como las mixtas, ofreciendo soluciones coherentes y relaciones a diversas situaciones y de conflicto cooperativo. El éxito del equilibrio de Nash radica en su consistencia lógica, su capacidad para maximizar las ganancias esperadas de los jugadores y su habilidad para predecir comportamientos en escenarios reales y experimentales. Su principal motivo de importancia se debe a su increíble aplicabilidad, es decir, se trata de una teoría que se puede aplicar con facilidad en diversos ámbitos de la vida cotidiana y sus impactos es notable en un
múltiples campos, incluyendo economía, negocios políticos y tecnología, demostrando su relevancia en la toma de decisiones estratégicas a nivel global. A continuación, las recomendaciones. Su recomendación es fomentar la educación y el entretenimiento en teoría de juegos para profesionales en economía, negociar y políticas para mejorar la toma de decisiones estratégicas basadas en el equilibrio de Nash. Promover investigaciones adicionales, exponer nuevas aplicaciones del equilibrio de Nash, como la inteligencia artificial y la economía digital, para tener su relevancia, aplicabilidad en el mundo en constante cambio. Incorporar en el estudio del equilibrio de Nash los currículums de educación superior, especialmente en disciplinas como economía, ciencias políticas y administración de empresas, para preparar mejor los estudios para enfrentar desafíos estratégicos en futuras carreras. Muchas gracias.